Bueno, buenas noches. Primero que todo, feliz Día de Acción de Gracias. Yo creo que las fiestas, aunque no sean nuestras, que son buenas, esta es mi opinión personal, ¿eh? Hay que copiarla y yo creo que debería ser un Día de Acción de Gracias todos los días, donde deberíamos dar gracias a Dios por la vida, por la salud, por los amigos, por la familia, obviamente, por tener comida, etcétera. Pero bueno, en ese sentido, Paul nos va a ayudar con la oración de introducción. Buenas noches a todos, hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, bueno, te damos gracias por estar esta noche aquí con todos ustedes aprendiendo de la palabra y dándole gracias también y salud a todas las personas, a todos nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros amigos, y dándole gracias por las cosas buenas, la salud, el amor de nuestras familias, y que todos tengamos el día de hoy este, eh, las palabras para nutrir nuestra alma y conocimiento. Te damos gracias, Señor, también porque eh, estamos llegando a, a, a la parte buena del Adviento, que fue una de lo que hablamos ayer en las reuniones. Y es un mes especial donde vamos a recibir a Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, esto por recomendación de un amigo, quiero recordarles lo siguiente. Número uno, este es un curso que está católico, que está avalado por la parroquia San Lucas. El párroco Martín Verástegui, yo le mando siempre una copia de todos los temas que se dan para que me haga cualquier corrección doctrinal de haberla, gracias a Dios, hasta el momento, pues no me ha hecho ninguna. Y dos, el material que estamos utilizando es del Departamento de Teología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, que es la mejor universidad de Centroamérica en teología hasta donde yo sé. No quiero herir susceptibilidades de otras universidades en Centroamérica. Eh, esta es de jesuitas, y los jesuitas por lo general andan bastante adelantados en el tema este de la educación. Entonces, bueno, vamos a entrar hoy en materia. Habiendo dicho eso, vamos al tema 5, uno de los temas, digamos, más importantes del Pentateuco, por no decir el más importante. Vamos a poner esto modo de presentación. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto bastante, hemos visto ya cuatro sesiones, y yo creo que es importante de que las vayamos interiorizando. Y comenzamos diciendo que hay 4 claves de interpretación para poder acercarnos a la palabra de Dios desde el magisterio de la iglesia, ¿no? 1, leer la Biblia y leer la vida. No me sirve de nada aprender lo que Dios me quiere decir, o perdón, aprender lo que Dios quiso decir a un grupo determinado y no aplicarlo en mi vida. 2, leer la Biblia en comunidad. La Biblia está escrita desde y para una comunidad de creyentes. Cualquier interpretación donde se quiera vanagloriar o se quiera ensalzar una persona tiene el 99.9% de probabilidades de ser errónea. 3, vital, comprender el espíritu del texto. Y ya saben el dicho, un texto fuera de su contexto es un pretexto para hacer que la Biblia diga lo que me da la gana.
y por eso hemos hablado que tenemos como 4 capas, como que queremos llegar al núcleo de la cebolla y vamos pelando. La primera, el género literario en que está escrito. Tenemos una dimensión literaria. No es lo mismo que yo que te cuente algo en un género literario de fábula, donde los animales hablan, a que te lo cuente un género literario histórico o un género literario de historia teológica, que vamos a seguir profundizando sobre ese tema, o que te lo cuente en un género literario de poesía. La siguiente es la geografía. La geografía condiciona mucho la siguiente, que es la historia. La geografía es importante porque estamos en un mundo oriental. El Antiguo Testamento se escribe desde una perspectiva oriental, simbólica. Si nosotros nos acercamos con una idea fundamentalista de querer leer el texto y entenderlo tal cual como fue escrito, nos vamos a volver locos en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, tenemos que entender qué es lo que esos símbolos significan. Tenemos que entender esas 3 primeras para luego llegar entonces a la dimensión teológica. Teos, Dios, logos, palabra. ¿Qué le quiso decir Dios a esas personas en ese momento determinado, inspiradas por el Espíritu Santo, porque la Biblia fue escrita por hombres? Y entonces, ¿cómo lo puedo actualizar en mi vida? Y la clave más importante, leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. ¿Ok? El Nuevo Testamento no es que le quita validez al Antiguo Testamento, sino que lo lleva a su plenitud en la figura de Jesús de Nazaret. Seguimos. Está la cosa aquí. Dijimos que hay 4 etapas históricas por las que pasó el pueblo de Israel en esta etapa bíblica. Primero, la monarquía, que va del año 1000 más o menos al 700 antes de Cristo. Segundo, el exilio en Babilonia. El exilio en Babilonia fue una época que marcó mucho la escritura bíblica. El reino del sur fue conquistado por Nabucodonosor y fueron expatriados hacia Babilonia. Tercero, el retorno. Luego Ciro, en la época persa, le gana a Nabucodonosor, le gana a los babilonios y le permite a los judíos regresar y construir el templo nuevamente. Nabucodonosor lo había destruido. Y a partir del 333 tenemos la dominación griega, que comienza con Alejandro Magno y luego sus generales. Será muy importante en el libro de los Macabeos, por ejemplo. Y la romana, que comienza cuando Pompeyo pues, pone su pie en Palestina, que todavía no se llamaba Palestina en aquel momento. Desde la monarquía, el pueblo se conecta con su pasado y reescribe su historia hasta los orígenes del mundo. Esto es importante siempre tenerlo presente. Los libros o los primeros textos se comienzan a poner por escrito en la corte de Salomón, donde hay paz, donde hay papel, o bueno, pergamino o pieles, y hay tinta. Esto era imposible hacerlo en el desierto, esto era imposible hacerlo en el paraíso, cuando ya sabemos pues que es una relectura del pueblo de Israel hacia su historia. Vimos entonces también que hay 4 tradiciones que están dentro de la Biblia. La tradición yavista, que le dice a Dios Yahvé y que está muy presente en el Génesis. La tradición eloísta, que sale del reino del norte y que le dice a Dios el Elohim. La tradición deuteronomista, que está bastante presente en el libro del Deuteronomio, que forma parte del Pentateuco nuestro y de la Torá judía. Y la sacerdotal, que nace en el exilio en Babilonia. Y son los sacerdotes, según la tradición más aceptada, son los sacerdotes, el sacerdote Esdras, el que forma lo que después será el canon final del Pentateuco. ¿Okay? Entonces vimos Adán y Eva, Caín y Abel, los patriarcas antes del diluvio, que eran 10, Noé,
el diluvio, los patriarcas después del diluvio, cómo esos patriarcas pegan con el papá de Abraham, que era Terac, Abraham. Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene a Jacob, que le roba la progenitura a Esaú. Y Jacob se le cambia el nombre por Israel. Tiene 12 hijos, de donde salen las 12 tribus. Y estas 12 tribus, el más importante de ellos sería el penúltimo hijo, que es el que la Biblia nos narra más que la historia de José. Hasta ahí vamos. Entonces, José la familia llega a Egipto y José les provee porque tiene muy buena relación con el faraón y tiene una muy buena posición con el faraón. Y comienza el libro del Éxodo diciendo que subió entonces al poder, no textualmente, esto lo estoy parafraseando, subió entonces al poder un faraón que no conocía a José y entonces los esclavizó. Y entonces entramos ya en el núcleo de la fe, que es el punto de partida de lo que después será el pueblo de Israel. Todavía no es el pueblo de Israel. Ahora mismo son tribus nómadas y algunas seminómadas que están esclavizadas en Egipto. No tengo hambre. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el éxodo y la liberación, que significan lo mismo. El éxodo es la liberación o la salida. Y lo primero que vamos a ver es el camino por el desierto. El desierto tiene un significado teológico. Es el símbolo de las tentaciones. Jesús fue tentado en el desierto. Es el símbolo, cuando recogemos todas estas tradiciones, la yavista lo ve como un lugar de dificultades y peligros, la deuteronomista como un lugar de prueba, tentación, enseñanza, purificación, la sacerdotal como el lugar de la ley de Dios, muy importante para el judío, la Torá es la ley. Para nosotros la reinterpretación del desierto podría ser el desierto es la vida. ¿Ok? El desierto es la vida. Y en esa vida es un proceso. Quiere decir que ese desierto, esa liberación es un proceso que va desde Egipto hasta que finalmente entran a la tierra prometida. Y entonces en este libro del Éxodo, que tiene 50 capítulos, tenemos 4 protagonistas principales. El principal es Dios, pero lo vamos a ver de último. Primero es el pueblo, segundo es el faraón, el tercero es Moisés y el cuarto es Dios. Un pueblo oprimido quiere ser libre. El pueblo tiene conciencia de la actuación de Dios en su liberación. ¿Cuándo tiene conciencia de esta actuación de Dios en su liberación? Cuando ya están asentados en Canaán como monarquía y están releyendo su pasado. Están releyendo su pasado. Esto es importante ver lo que esto lo están viendo en retrospectiva. En retrospectiva están viendo que Dios actuó en ellos y por eso es la primera manifestación monoteísta rodeada de puras potencias politeístas. De lo contrario, esto hubiese pasado totalmente desapercibido. Hubo una experiencia personal con Dios. Y para que ustedes vean, aunque no vamos a leer todas las citas hoy, pero para que ustedes vean que hay diferentes tradiciones que se contradicen o que dicen cosas diferentes y que se decidieron dejar para enriquecer, vamos a ver las diferentes interpretaciones de esa salida. Por ejemplo, en el Éxodo capítulo 12, versículo 33-39. ¿Quién tiene ahí una Biblia? Éxodo 12, 33. Yo lo tengo. ¿Okay? Los egipcios, por su parte, instaban al pueblo para acelerar su salida del país, pues decían, vamos a morir todos. Ok. Los egipcios, en otra traducción, dice, los egipcios los presionaban para que se fueran inmediatamente. Lo mismo que él acaba de decir, pero en otra traducción,
pues decían, si no se van estos, moriremos. En pocas palabras, lo están instando a que se vayan. ¿Ok? Vamos a ver ahora el Éxodo 12:39. Éxodo capítulo 12, versículo 39. Comieron pan. Cocieron, Ya. ay, Ajá. perdón, Adelante. No se preocupe. dale, ok, Adelante, Melissa. cocieron panes sin levadura con la masa sacada de Egipto, pues no había fermentado, porque los apuraban tanto para salir que no habían podido preparar provisiones para el viaje. Ok, entonces en la primera los estaban presionando que se fueran inmediatamente porque si no moriremos todos. En la segunda están escapando. Y ahora vamos a leer el Éxodo 12:35. 12, versículo 35. Y vamos a ver otra tradición. Lo tengo aquí. Los israelitas hicieron lo que les había dicho Moisés. Pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y muchos vestidos. Ok, y dale el 36. Y los egipcios se lo dieron prestado porque Yahvé hizo que estuvieran dispuestos para escucharlos. Así fue como despojaron a los egipcios. Aquí tenemos tres tradiciones con tres momentos, de uno que lo interpreta como una expulsión, el otro como una salida ordenada o un movimiento migratorio, el otro como una huida. Es para que vean que dentro del Pentateuco y a lo largo de todo el Antiguo Testamento se mezclan varias tradiciones que lo que hacen es que enriquecen el mensaje que se nos está enviando. ¿Ok? Una de las cosas importantes del pueblo, que es el primer protagonista del Génesis, del Éxodo, es que el pueblo no está idealizado. Este pueblo que Dios libera, que ha oído el clamor de su pueblo, que ellos tienen la conciencia de que hubo un Dios liberador, un Dios que los acompaña por el desierto. Ellos no creen, vuelven a creer, no creen en Moisés, vuelven a creer y ya lo vamos a ver. Este pueblo, al igual que todos nosotros, tiene sus virtudes y sus defectos. Sufre la opresión y clama por su liberación. Vamos a ver en el capítulo 2, 23. Éxodo 2, 23. Capítulo 2, versículo 23. La hora de Dios. Pasaron muchos años, murió el rey de Egipto y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Gritaron y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. ¿Ok? O sea que Dios oyó los gritos o el clamor de su pueblo. Este es un Dios. Estas son las perspectivas o las definiciones de Dios que fue percibiendo este pueblo cuando ya era una monarquía. ¿Ok? Este Dios liberador, vamos a leerlo en el capítulo 4, versículo 21. Es una instrucción que le da Dios a Moisés. El Señor le dijo, mientras regresas a Egipto, recuerda los prodigios que te he concedido realizar ante el faraón. Yo haré que se muestre intransigente y que no deje salir al pueblo. ¿Okay? Este es un pueblo que está tentado por la idolatría. Vámonos al 32:1. Bueno, para no estar leyendo todos los pasajes, aquí está el tema muy conocido por todos nosotros, que es el becerro de oro. Cuando Moisés sube 40 días, 40 noches y baja con las tablas, pensaron que Moisés estaba muerto y habían hecho un becerro de oro. ¿Qué era un becerro de oro? Era un dios egipcio que se llamaba Apis y también era símbolo de muchas deidades cananeas. ¿Okay? Entonces, el pueblo es idólatra. El pueblo tiene miedo a la libertad. En el capítulo 14, del 10 al 12, dice, al aproximarse el faraón, los israelitas pudieron ver a los egipcios, los estaban persiguiendo, sintieron mucho miedo y clamaron a Yahvé. Dijo Moisés,
¿Acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? Están reclamando, ¿ok? Tienen miedo a la libertad. Pero creen en Moisés. En el 1431, Israel vio los prodigios que Yahvé había obrado contra Egipto y el pueblo temió a Yahvé. Creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Pero en el 16, del 2 al 3, toda la comunidad de los israelitas comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Les decían, ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Ustedes, en cambio, nos han traído a este desierto en que todo este gentío morirá de hambre. El pueblo en la Biblia no está idealizado en el Éxodo. El pueblo nos representa a nosotros. Y nuestro paso por el desierto es la vida, con sus virtudes, con sus defectos, con sus altas y con sus bajas. El faraón. Acuérdense que esto se está viendo desde la perspectiva ya vista, escrita durante el reinado de Salomón. Por eso es que el biblista no se preocupa por la identidad del faraón. Se presume que es Seti primero y después Ramsés II, su hijo, porque había un boom de construcciones en ese momento y necesitaban bastante mano de obra y obviamente mano de obra esclavizada. Pues algo similar estaba sucediendo con la construcción del templo en la época de Salomón. Se estaba explotando a la gente. Y entonces el faraón se convierte en el retrato de los opresores. Ahí vemos todas estas citas que yo les voy a pasar. La crueldad del faraón, su obstinación, no reconoce a Dios ni lo tiene en cuenta, y es el símbolo de todos los gobernantes que para mantenerse en el poder oprimen al pueblo. Esta es una denuncia contra la monarquía. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros para actualizar este mensaje es, ¿represento yo la figura del faraón en mi casa? ¿Represento yo la figura del faraón en mi oficina? ¿Represento la figura del faraón en algún cargo que me toque, público, privado o lo que sea? ¿Oprimo? Y esto nos remite siempre al primer pecado. Quiero ser Dios. Y cuando quiero ser Dios, sufre el más débil. Por eso es que Dios siempre tiene una predilección especial por los débiles. Entonces, aquí hay una lucha. En el libro del Éxodo, muchos biblistas ven una lucha entre Yahvé y el faraón, que se cree Dios. Ellos adoraban a Ra, al dios Sol, donde el mensaje que se quieren mandar es que Yahvé es mucho más poderoso que cualquier opresor. Finalmente, por eso viene el tema de las plagas y demás. Yahvé es mucho más poderoso que cualquiera que se crea Dios. Cualquiera que se crea Dios eventualmente va a terminar cayendo. Así como todos los imperios fueron cayendo. El de Salomón cayó, el egipcio cayó, el babilónico cayó, el persa cayó, el romano cayó y así nos vamos. Tercero, la figura central del Éxodo en el sentido, obviamente quitando a Dios, que es el protagonista principal, pero para los judíos su figura central es Moisés. Es la figura central del relato del Éxodo. Sin duda, como hemos visto, hubo varias migraciones, pero Moisés representa a todos. Es como decir que Simón Bolívar liberó a toda América Latina, y sabemos pues que cada país tuvo su libertador, pero Simón Bolívar representa a todos. ¿Ok? Entonces, Moisés es una figura central. Moisés vive en un ambiente cómodo y agradable. Ustedes saben el relato que lo ponen para que no muera, lo ponen en el río, va en una mimbre o no sé qué material, lo recogen, así que se cría en la corte del faraón, pero reconoce el dolor humano y se solidariza, mata a alguien cuando ve una injusticia. Por eso Dios lo escoge, porque es un mediador solidario, pero
esta reacción violenta no es el camino de la liberación. Y al principio se resiste a colaborar con Yahvé. Esto nosotros lo vamos a ver después en los profetas. Y lo vamos a ver también en nuestra vida. Dios te llama. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Cuál es tu primera respuesta? Porque yo, esa es la primera respuesta de casi todos los profetas y lo primero que tuvo Moisés. Moisés, lo primero, dice que él no es nadie. No le van a creer. Que él no sabe hablar. Y después pide a Dios que busque otra persona. Dios le rebate cada una de estas, por eso lean esas citas, y al final él se pone en marcha y le hace caso a Dios. Hablará por él, pues, Aarón, que será el padre de los futuros sacerdotes de levitas, ¿no? Pero al final él se pone en marcha. Este es el mismo esquema que vamos a ver en todos los profetas. Al principio, porque yo. Cuando a mí me dan una misión difícil, ¿ok? Y por eso es la historia de Abraham que cree que va a suceder algo difícil. Cuando te dan una misión difícil, no todos somos Abraham, o muy pocos somos Abraham, o muy pocos somos María, que vamos a decir, hágase en mí según tu palabra, pues soy la esclava del Señor. La gente, lo primero es, no, porque yo, búscate otro, no, tranquilo, es muy fácil matar a alguien por estar cometiendo una injusticia, pero lo que tú me estás pidiendo es una locura, ¿cómo me voy a enfrentar al faraón y demás y demás? La figura de Moisés es tan importante que todas las tradiciones lo recogen y lo releen y lo reinterpretan. La tradición yavista como un ser humano, los eloístas lo presentan como un instrumento de Dios, como un mediador, igual que los deuteronomistas. Y los deuteronomistas también lo representan como el inicio del profetismo, hablan en el lugar de Dios. Y ya los sacerdotes lo van endiosando, ¿no? Ya lo ponen que brilla y obviamente pues están resaltando la figura de Aarón, que será el padre de los sacerdotes. Entonces, cada tradición va viendo a Moisés un poquito diferente y por eso ustedes van a ver que cuando lean el libro del Éxodo, que nada más son 50 capítulos, se los recomiendo que lo lean, van a ver pues que hay diferentes definiciones. Por eso, de todas maneras, ¿cuál es el mensaje aquí? Lo que dijo San Agustín, y creo que ya lo habíamos dicho antes. Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Dios utiliza mediadores para intervenir en nuestra historia. Está de nosotros decidir si vamos a actuar de mediadores o no. Cuando decidimos actuar de mediadores, como Moisés, hay un dicho popular dentro del ámbito teológico y algo cómico, dice, cuando Dios te da la paz, pero luego no te deja en paz. Dios le dio la paz a Moisés y luego no lo dejó en paz. Así mismo, mucha otra gente que llama y que dice sí. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la misma tradición de que vamos a repetir el mismo esquema que vamos a repetir cuando veamos el profetismo. Jorge Luis, Sí. Dígame, Alberto. no, disculpa, se me disparó. Ah, ok, listo. Y finalmente tenemos el Dios liberador e inmanipulable. Dios es el protagonista principal. Este es el primer libro de teología de la liberación. La teología de la liberación basó mucho de sus escritos en el libro del Éxodo. La única diferencia es que, claro, aquí el pueblo no está idealizado y en la teología de la liberación, que va dirigida a pueblos que están sufriendo, pues no los van a poner en un tenor malo, ¿no? Pero el objetivo principal es revelar cómo es Dios, cómo se define Dios, cómo ellos interpretan a Dios
Y número 1, vamos a leer el Éxodo, capítulo 3, verso 7. La primera mitad del verso 7. ¿Quién lo tiene? Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Michelle. No. Ok. ¿Quién tiene Éxodo capítulo 3, versículo 7? Yo puedo. Dale, Melissa. El Señor siguió diciendo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Entonces, este es un Dios solidario. Este es un Dios que ve. Aquí los verbos son importantísimos. Él ve la opresión de su pueblo, él escucha la opresión de su pueblo, es un Dios solidario. Éxodo 2, 24. Bueno, y ya tú leíste el 3, 7b, así que es lo mismo, pero vamos a leer ahora lo que dice en el Éxodo del capítulo 2, versículo 24. Oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Es un Dios que oye el lamento, el clamor de su pueblo. Dios ve, Dios oye. Éxodo 3, 7. No importa que sean los mismos, pero tengan su Biblia abierta en el Éxodo porque vamos a estar viendo el tema del Éxodo. Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos. Me he fijado en sus sufrimientos, conoce los sufrimientos de su pueblo. Este Dios ve la opresión, oye el clamor de su pueblo, conoce sus sufrimientos. ¿Y qué hace? Éxodo 3, Éxodo 3, 8. Ahora he decidido liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para conducirlos a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, Entonces, hititas. este es un Dios que baja para liberar a su pueblo. Él ve la opresión, ve la miseria, oye el clamor, conoce los sufrimientos y baja. Este es un Dios que es un Dios cercano, un Dios que es un Dios solidario y es un Dios que están reclamando en la corte de Salomón, en la construcción del templo, quieren recordarle a todos esos abusos que se están cometiendo, el nuevo faraón, que se convierte Salomón en esa figura, que esa sociedad de ellos está basado en ese Dios, que es un Dios cercano y un Dios solidario, sobre todo con los pobres, por lo que hemos dicho siempre y lo vamos a seguir repitiendo. Cada vez que el hombre quiere ser Dios y ocupa la posición de Dios y se vuelve opresor, el primero que sufre es el pobre. El primero que sufre es el desvalido. Por eso Dios tiene una predilección especial por ellos. Y es un Dios que no es manipulable. En el Antiguo Testamento, los judíos no mencionan el nombre de Dios porque mencionar el nombre de algo es poseerlo. Por eso es que Dios le da una respuesta enigmática a Moisés cuando le da la difícil tarea de ir al faraón para decirle que libere al pueblo y que ya vimos que Moisés dijo al principio que no, hasta que lo convencieron, le pregunta a Dios, bueno, ¿y quién le digo yo que me está mandando? Esto está en el Éxodo 3, Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Moisés contestó a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Yo qué les voy a responder? 14. Dios dijo a Moisés, yo soy, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy. Me ha enviado a ustedes. Ajá, me ha enviado a ustedes. Ahí.
Ok, entonces, yo soy, en algunas otras traducciones dice, yo soy el que soy. En hebreo no hay vocales, así que esto es lo que se llama técnicamente como el tetragrama sagrado, y lo que está es YHVH. Esto ustedes lo van a ver en la página 34 de las cartillas que tienen todos. Lo que está es YHVH. Y nosotros le ponemos las vocales. Ya después de los textos masoréticos se le fueron poniendo las vocales de Yahvé y otros lo ponen como Jehová al revés. Pero este es un nombre enigmático y es activo, no es en pasivo, no es yo soy, es yo soy el que estaré, yo soy el que seguiré, yo soy, Dios le da una respuesta a él, a Moisés, de básicamente cómo es él, no de quién es. O sea, que nadie posee a Dios. ¿Ok? Bueno, esto termina esta presentación y vamos a seguir. El libro del Éxodo tiene tres partes fundamentales. Ya vimos a los protagonistas y las tres partes fundamentales son las siguientes. Primero, la liberación, que es el cruce del mar. La Biblia no dice que es el Mar Rojo. La tradición ha recogido que es el Mar Rojo, pero cuando lo busquen en la Biblia no se escandalicen de que no van a ver que es el Mar Rojo. Eso, digamos, son los primeros capítulos. Los capítulos del medio es el desierto, el pueblo en el desierto, que ya hemos visto que es un pueblo que no está idealizado y que este pueblo es fiel, no es fiel, es fiel, no es fiel, y si hacemos un balance, vemos al final de que el pueblo no termina tan bien parado desde la perspectiva bíblica. Y la tercera y más grande porción, ¿okay?, es la alianza del Sinaí, que tampoco se menciona el Sinaí. Las tradiciones posteriores lo recogerán, dicen en el monte de Dios. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque en el Sinaí es donde se establece la antigua alianza donde Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que vamos a hacer un pacto. Esto era muy común en las tribus mesopotámicas. Haremos un pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esta es la antigua alianza. Alianza en latín es testamentum. Entonces el Antiguo Testamento se llama Antiguo Testamento por esta alianza que hace Dios con Moisés y con su pueblo en el Sinaí. Y es algo totalmente revolucionario porque el pueblo acepta. Obviamente después Moisés sube 40 días y 40 noches y el pueblo hace su becerro de oro, pero el pueblo acepta. A lo que voy es, tenemos una cultura monoteísta y es algo revolucionario porque todas las potencias que estaban alrededor de ellos, y esto es importante una y otra vez darle fuerza, todas las potencias que estaban alrededor de ellos, incluyendo a los egipcios, entre más dioses tenían, era mejor. O sea, eran politeístas y con la creencia de que entre más dioses tengo es mejor. Y un pueblo que luego se convertirá en el pueblo de Israel insignificante, tiene la fiel creencia que tiene un solo Dios y que ese solo Dios fue el que los liberó. Es un solo Dios poderoso, más poderoso que cualquiera que cualquier otro Dios, incluyendo al faraón. Es un Dios solidario, es un Dios que camina con su pueblo y es el Dios de la alianza. Luego de la alianza se les dará el decálogo, la ley. ¿Okay? Luego se construirá el arca de la alianza. Entonces Dios desciende del Sinaí para habitar en el arca de la alianza, que esa es una interpretación que hacen los judíos para acompañarlos en su paso por el desierto. Dios no los deja solos, Dios camina con ellos, los guía, es como una nube que camina y que los guía a través del desierto. Estamos en una época que no hay GPS, que no hay nada de esto, ¿no? Y este Dios es un Dios inmanipulable.
En la época de la construcción del templo, se quería tratar de tener a Dios en el templo. Ahí vimos que el relato de Babel se escribe como una crítica a esto. Dios, cuando le preguntan su nombre, es porque quieren poseerlo. Dios da una respuesta enigmática de cómo es Dios. ¿Ok? Entonces, estos serían básicamente los 3 bloques de los 50 capítulos del libro del Éxodo, que sería el libro principal para nosotros. Para los judíos, el libro principal es el que sigue, que es el Levítico, porque en el Levítico se sigue hablando de Moisés, del Arca de la Alianza y del templo, pero sobre todo de todas las normas que se deben tener en el culto en el templo. Seguirá los números, el libro de los números, y el Deuteronomio, que será la segunda ley, porque la primera ley, que es el decálogo, tampoco se extrañen de que van a encontrar 3 decálogos entre el Génesis y el Deuteronomio, los que quieran leer el Deuteronomio, porque son interpretaciones posteriores, ¿ok? Son interpretaciones posteriores y algunas son interpretaciones éticas también. Y el Deuteronomio, que es el libro número 5 del Pentateuco, termina con la muerte de Moisés, del lado del Jordán, justo antes de cruzar hacia la tierra prometida. ¿Qué quiere decir esto? Que los que salieron de Egipto no fueron los mismos que entraron en Canaán. Por eso tendremos que esperar hasta el libro de Josué para que se conquiste la tierra. Se conquista finalmente la tierra de Canaán que le habían prometido a Abraham y finalmente se da cumplimiento a la promesa. La velocidad de Dios, cómo las cumple, nosotros muchas veces no lo entendemos o queremos que sea más rápido o queremos que sea más lento. Bueno, muchas veces no creo que querramos que sea más lento, siempre queremos que es más rápido, pero Dios trabaja a su tiempo y son tiempos perfectos. Nosotros, yo no les recomiendo que entren en el Levítico, ni en el Número, ni en Deuteronomio, porque para nosotros no tiene tanto significado como para un judío, porque ahí está todo el tema de la ley. Los que quieran leer, el próximo tema que vamos a ver nosotros, ya entramos en la monarquía. Primero en la época de los jueces y después en la época de la monarquía. Pero esto sería más o menos el relato o el resumen del Pentateuco o la Torá, que a grandes rasgos va desde la creación del mundo, pasando por las promesas hechas a Abraham, hasta la muerte de Moisés en un lado del Jordán, hacia la conquista de la tierra prometida. Visto desde el Nuevo Testamento, y con esto terminamos, la cruzada del mar, que la tradición ha visto, el Mar Rojo, la cruzada del Mar Rojo sería el bautismo del pueblo, el bautismo que nos saca de la opresión a la libertad. El desierto es la vida. Ya lo dijimos, nuestra vida, que donde tenemos altos, bajos, cosas buenas, cosas malas. El desierto es la vida, el desierto es purificador. Jesucristo es el maná. Cuando este pueblo tiene hambre, Dios les da de comer. Nuestro maná es la Eucaristía. Y la tierra prometida vendría siendo el reino de Dios. Esto es viéndolo en clave del Nuevo Testamento. Bautismo, vida, Eucaristía, reino de Dios. Cruce del Mar Rojo, desierto, maná, tierra prometida. ¿Preguntas? Yo sé que es mucho para una sola sesión, pero estamos en un curso introductorio y pues no quiero ahogar a la gente con tantas cosas. Jorge Luis, Dígame. sí, como esto ha sido escrito, bueno, hay tradiciones que se han seguido de tiempo
por muchos años, por muchos siglos probablemente, y se escribieron principalmente en la época del exilio. Es posible que todo el texto como lo se narran, por ejemplo, del Becerro de Oro o de varias circunstancias, sean formas gráficas, literarias, para transmitir un mensaje, y que Sí, propiamente no haya para existido un becerro de denunciar, oro, ni un cruce de un mar, ni que haya caído maná, sino de alguna manera que Dios provee alimento. Acá fue es la idea. correctamente. Hay que recordar, y es muy importante, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo en un 97% y un 3% en arameo. Está escrito en un lenguaje oriental. El lenguaje oriental es simbólico. El lenguaje occidental, como el griego, por eso que el Nuevo Testamento para nosotros es un poco más fácil, es lógico. Este es un lenguaje simbólico. Entonces los símbolos están al servicio del mensaje que yo quiero dictar. Yo quiero denunciar un pueblo idólatra que está idolatrando en ese momento su seguridad en la tierra, en la posesión, etcétera. Entonces yo pongo la figura de lo que representa al dios Apis egipcio, irónicamente, que es al que voy a adorar. Entonces estoy denunciando la idolatría. Acuérdense que no es que las tradiciones se inventaron o en la monarquía la yavista o la eloísta en el Reino del Norte o la deuteronomista en el Reino del Norte y después va al Reino del Sur o la sacerdotal en el destierro. Muchas de estas tradiciones ya venían oralmente pasadas de generación en generación, de forma oral, pero las van ajustando dependiendo del mensaje que se quiera mandar. Hay un mensaje que se quiere mandar en el momento en que estoy en la monarquía y que estoy oprimiendo al pueblo y que le estoy poniendo más impuestos y que quiero construir el templo a costillas de lo que sea y demás y demás y demás, que eso resultó al final en la división de los dos reinos. Ahí mandó un mensaje, ahí hay un faraón y el faraón es Salomón. Cuando lo veo desde la perspectiva del exilio, estoy totalmente en otra situación geográfica y en otra situación histórica. Ahora el faraón es Nabucodonosor, que es el que nos está oprimiendo. Y ahí es cuando yo puedo releer, por ejemplo, la historia de Abraham y decir, mira, Dios siempre cumple sus promesas aunque se demore. Algo para sostener al pueblo. Cuando el pueblo regresa, ¿ok? Se comienzan a poner por escrito estos libros y el que lo decide, digamos, o al que la tradición le ha dado ese tema es a Esdras, que es sacerdote, que es de la corriente sacerdotal, que es de la última. Obviamente, la corriente sacerdotal también le va a dar sus toques sacerdotales dentro de la tradición sacerdotal que nace en el destierro. ¿Ok? Y en el destierro no hay templo, no hay tierra, no hay rey. Y entonces ellos tienen que decirles, señores, nosotros no necesitamos templo, porque el templo es la creación. Esa es el Génesis 1, la creación. El templo es la creación. Y la creación es descrita en un himno sacerdotal como que el templo es la creación y nuestro rey es Dios. Y nuestra tierra es la circuncisión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque la circuncisión existía en algunos de estos pueblos, en Babilonia no. Entonces, para distinguirse, la circuncisión nace en esa época para el pueblo de Israel. Al igual que nace el Shabbat, comienzan a respetar el sábado y a dedicarle el nombre, el sábado a Dios. Por eso es que Dios descansa el sábado. Y si Dios descansa el sábado, todo el mundo tiene que descansar el sábado. ¿Ok? También esto es el inicio de lo que serán más adelante las sinagogas. Y ahí no tienen un templo para reunirse, entonces hay lugares de reunión.
No sé si eso contesta Juan José. No, sí, sí, claro, es bien amplio, gracias. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Todo el mundo está claro. Eh, Va. una última reflexión. Entendiendo que los textos que leemos en la Biblia son mensajes que de alguna manera, de algún tipo de género se han plasmado, y lo que al final es importante es el mensaje, al menos así lo vemos ahora, es contradictorio, o no sé, de repente es un vicio humano, que al final el pueblo judío se ciña tanto a la letra como a las leyes y no al mensaje de fondo, ¿no? No sé si me explico o estoy siendo muy gaseoso, ¿no? Porque No, la no, no, verdad, no, no, no. Esto, mira, esa es una pregunta que yo me he hecho y que yo le hice a mi tutor, porque obviamente es una pregunta que salta automáticamente. Tú lees los poemas del siervo de Yahvé en Isaías y tú dices, oye, pero Cristo está calcado ahí. ¿Cómo es posible que no crea en él? La razón principal es el tema de la Trinidad. El tema de la Trinidad no cala en un judío, porque un judío se levanta todos los días a rezar el Shema, que es el de Deuteronomio 6, donde dice que el Señor tu Dios es solamente uno. Entonces, esa es una de las dificultades grandes que existe ahí. Una de las dificultades grandes que existe ahí. Y la otra dificultad es que como el Dios es solamente uno y Jesús es Dios, entonces eso crea problemas. Y crea problemas serios. Entonces, el tema trinitario es un tema muy problemático para nuestro entendimiento con nuestros hermanos mayores en la fe. Ahora, tenemos que recordar que los poemas del siervo, por ejemplo, fueron releídos a la luz pascual. Por eso es que para los cristianos, o sea, post-pascual, pues, después de la resurrección, los cristianos consideramos más importantes los libros proféticos, mientras que para los judíos lo importante es la ley. No porque sea malo o bueno, sino porque para ellos el Salmo 1 corresponde. Hay dos tipos de personas, los que siguen la ley del Señor y la cumplen fielmente de noche y de día, que serán como un árbol plantado junto al río, que darán fruto a su tiempo, y los que no. Los dos caminos famosos del Salmo 1. Regresamos a ese salmo de que es bien interesante, ¿no? Entonces, Jesús nos no nos reinterpreta, nos lleva a la plenitud ese entendimiento de tantas leyes que en su época habían 700, 600 y pico, y lo ponen más sencillo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si tú amas, vas a amar a Dios sobre todas las cosas, no vas a tomar el nombre de Dios en vano, vas a santificar la fiesta, amarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso San Agustín dirá después, ama y haz lo que quieras. Entonces, es el mandamiento del amor el que prima, ¿no? En Jesús, cuando nos da la plenitud de la revelación. No sé si Rodrigo tiene alguna pregunta. ¿No? No, me fui al Salmo a leerlo nada más. Ah, ok. No, el Salmo 1 es una muy buena forma de introducirse al libro de los Salmos porque te habla de dos caminos. Y esos dos caminos es el camino de la ley del Señor y el otro camino. Y Jesús sigue ese mismo camino, valga la redundancia. Jesús es dual, o bien o mal. No hay más o menos como quisiéramos nosotros que las cosas fueran, ¿no? Tonos grises, no.
Entonces es un bonito recorderis al cual acudir, es el Salmo 1 y yo creo que está muy apropiadamente puesto como la apertura del libro de los Salmos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No. Bueno, señores, les deseo, si lo celebran o no lo celebran, feliz Día de Acción de Gracias y que todos los días sean acción de gracias para todos. Todos los días hay que agradecer todo lo que tenemos. Gracias a todos y nos estamos viendo la próxima semana entonces con el siguiente tema, que estamos hablando del tema 6, los reyes de Israel. Y ya vamos a entender todo este tema de Salomón y demás. ¿Ok? Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Semana. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Chao.